Marc Márquez falla y Jorge Martín vuelve a ganar a lo grande. Golpe de efecto de Martín tras una carrera imprevisible que sacude la lucha por el campeonato. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Muchas gracias a todos por pasar por los directos, os espero mañana con la carrera. La carrera sprint arrancó con un golpe de autoridad de Pecco Bagnaia. El italiano se hizo con el liderato en la primera curva, seguido muy de cerca por Pedro Acosta y Marc Márquez. La salida de las Ducati fue impecable, dejando claro desde el inicio su potencial en este tipo de formato. Sin embargo, la calma duró poco. En la primera vuelta, Márquez protagonizó una intensa batalla con Fabio Di Giannantonio. El italiano ganó confianza rápidamente y ejecutó un adelantamiento muy comprometido sobre el piloto español. Accidente clave en la primera vuelta. El momento decisivo llegó apenas unos instantes después. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. Márquez intentó devolver la maniobra en la frenada tras la recta de meta, buscando recuperar la tercera posición. Pero al alargar demasiado la frenada, perdió el control de su moto y se fue al suelo, llevándose consigo a Di Giannantonio. Ambos pilotos quedaron fuera de la sprint en una acción que ya ha sido señalada para revisión por parte de los comisarios. Todo apunta a que podría haber sanción tras la carrera. Con la caída resuelta, Bagnaia consolidó su liderato gestionando la distancia con Acosta, que comenzaba a sufrir para mantener el ritmo. Por detrás, Joan Mir se colocaba tercero, seguido de Jorge Martín. Mientras tanto, Marco Bezzecchi no lograba capitalizar el abandono de Márquez. El italiano rodaba en quinta posición sin poder acercarse a los puestos de cabeza en ese tramo inicial. Bagnaia, por su parte, ofrecía una versión muy sólida, marcando el ritmo y escapándose progresivamente. Martín entra en acción y reactiva la pelea. La carrera cambió de nuevo con la ofensiva de Martín. Primero superó a Mir en la curva 1, y poco después, adelantó a Acosta en la recta trasera para colocarse segundo. El madrileño comenzaba así la persecución sobre Bagnaia, reeditando los duelos vistos en temporadas anteriores. Rodando más rápido que el líder, Martín recortaba diferencias, mientras Bezzecchi también iniciaba su remontada. El italiano superó primero a Mir y después a Acosta, metiéndose de lleno en la lucha por el podio. En uno de los momentos más inesperados de la sprint, Bezzecchi logró adelantar a Martín con una gran maniobra por el interior. Su ritmo en ese tramo final parecía superior, pese a que Martín era el único con neumático medio trasero. Pero cuando todo apuntaba a un ataque final, llegó el golpe definitivo. Bezzecchi se fue al suelo en solitario. Una caída que cambia por completo el escenario del campeonato, dejando a Martín a solo 2 puntos en la general. Final de infarto y adelantamiento decisivo. Con Bagnaia liderando y Martín recortando distancias, la tensión creció en las últimas vueltas. El italiano llegó a perder más de un segundo en un giro, lo que permitió a Martín colocarse a su estela. El ataque no tardó en llegar. En la recta trasera, Martín lanzó una maniobra agresiva y adelantó a Bagnaia para ponerse en cabeza. Un movimiento al límite que terminó de decidir la carrera. Finalmente, Martín cruzó la meta en primera posición, firmando una victoria clave tanto en la carrera como en la lucha por el campeonato. Bagnaia tuvo que conformarse con la segunda plaza, mientras Acosta completó el podio tras resistir la presión en las últimas vueltas. Final apoteósico del español para vencer a Bagnaia segundo en la última vuelta de un sprint marcado por los errores de Marc y Bezzecchi, que también se fue al suelo. Jorge Martín, nuevo líder del mundial, estoy muy contento. Muchas gracias a todos. Es la primera vez que consigo una victoria aquí, en Austin, en MotoGP y es increíble. Me la he jugado apostando por el medio, pero sabía que era la elección correcta. Ha rendido aunque haya tenido que esperar a la última vuelta. Nunca he ganado una carrera así. Volver a ganar una sprint significa mucho para mí. Muchas gracias a Aprilia. Son un gran equipo y me están ayudando a encontrar mi nivel. Estamos llegando a él. Martín logra un triunfo de genio sobre Bagnaia en la sprint de Austin y Marc Márquez se cae. El madrileño superó en la última vuelta a Bagnaia y toma el mando provisional del Mundial de MotoGP. Jorge Martín logró un triunfo de genio en la sprint del GP de Estados Unidos con un adelantamiento soberbio sobre Pecco Bagnaia que le da el liderato provisional del Mundial de MotoGP. La cruz de Austin fue para un Marc Márquez que no levanta cabeza en un inicio de temporada adverso.
El de Cervera se cayó en la primera vuelta por un error al entrar demasiado pasado en la curva 12 al intentar adelantar a Di Giannantonio. Tengo que ser paciente conmigo mismo y sentirlo, sobre todo sentirme más cómodo en consistencia para estar más cerca del podio y de la victoria, se recetaba Marc Márquez al llegar al COTA, el circuito de las Américas, uno de sus jardines predilectos, donde había ganado 7 veces en 11 participaciones. El catalán no se está encontrando nada a gusto con su moto esta temporada, en la que se ha quedado sin podio en las 2 carreras dominicales de Tailandia y Brasil, y en la tercera sprint. La salida fue espectacular. Di Giannantonio perdió el privilegio de la pole, se lo arrebató un misil llamado Acosta, que tomó el mando en la primera curva, seguido de Bagnaia, que arrebató la cabeza de carrera al murciano en el segundo ángulo. Les siguieron Márquez y Di Giannantonio. El catalán y el italiano del VR46 se tocaron y pasó la Ducati amarilla, tercero. Pero la pugna no acabó ahí. Todavía en la primera vuelta, Marc quiso recuperar la tercera posición y al llegar a la frenada de la curva 12 entró muy pasado, se fue largo, se desequilibró y en la caída se llevó por delante a Giannantonio, arrinconado. Ambos retomaron la carrera en las últimas posiciones. Bagnaia recuperó su mejor versión del 2024 y se largó a buscar la victoria, sin oposición. Le persiguieron las 2 Aprilia oficiales, Martín segundo y Bezzecchi tercero, con Acosta rezagado, cuarto, Mir y Márquez a continuación. Con Bagnaia en fuga, la pugna se abría entre las 2 Aprilia. Bezzecchi no se conformó con el tercer puesto, atacó a Martín y se adjudicó el segundo cajón. Pero le duró poco, solo una vuelta, porque el italiano se fue al suelo al perder agarre en el tren delantero. Martín se quedaba solo, con Acosta tercero muy lejos, a 2,4 s. La aventura de Martín se animó a falta de 2 giros. Recortó la distancia con Bagnaia, al que tenía a un segundo, se pegó a su colín, le pegó el hachazo en la curva 12, casi se tocaron, y pasó el madrileño. La victoria en la sprint le dio el liderato al campeón del 2024. Sensacional Martín, que vuelve a ser el piloto más ganador en sábado con 17 triunfos. Uno más que Marc Márquez. El madrileño protagonizó también la jugada tonta al caerse cuando realizaba un caballito de celebración de la victoria. Al bajar la rueda delantera al asfalto perdió el control y se fue al suelo. Martín gana sprint de MotoGP en Austin tras espectacular maniobra a Bagnaia. Jorge Martín una carrera sprint intensa de MotoGP para el Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de Austin batiendo a Francesco Bagnaia en la última vuelta. Marco Bezzecchi y Marc Márquez se cayeron en sendos incidentes. MotoGP salió a pista este sábado para iniciar su segundo día de actividades con el GP de Estados Unidos en el circuito de las Américas en Austin, Texas. La FP2 fue la primera tanda, con un notable cambio de clima con apenas 16 grados centígrados de temperatura ambiente y apenas 23 en el asfalto. Maverick Viñales era el gran ausente de la jornada por su retiro después de la FP1 de ayer por los constantes dolores en su hombro izquierdo y se espera que sea operado el martes. Jorge Martín fue el más rápido de la tanda con un tiempo de 2:01.563, superando así a Marc Márquez, que fue el más rápido en los entrenamientos de ayer. Diogo Moreira fue uno de los que se cayó en esta sesión, pero se pudo recuperar para participar de la Q1. Jorge Martín se impone en el sprint del GP de Estados Unidos con otra caída de Marc Márquez. Di Giannantonio partirá desde la pole y Marc, desde la sexta plaza Jorge Martín y su Aprilia fueron los más rápidos en el sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Es la 17ª victoria del piloto madrileño en los sprints. Martinator superó a Bagnaia en una carrera que estuvo marcada por una nueva caída de Marc Márquez. Es la segunda ocasión en que el campeón del mundo cae este fin de semana en el circuito de las Américas. El italiano Fabio Di Giannantonio, Ducati Desmosedici GP26, firmó su tercera pole de MotoGP al ser el más rápido en un final muy igualado de la segunda clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP, que se ha disputado en el circuito COTA, Circuit of the Americas, en Austin. Di Gia estableció un nuevo récord absoluto al rodar en 2:00:136, que era más de 7 décimas de segundo más rápido que el anterior récord, que poseía Maverick Viñales desde 2024, entonces al manillar de la Aprilia RSGP. Con el italiano al frente, la primera línea la completaron su compatriota Marco Bezzecchi, Aprilia RSGP, y el español Pedro Acosta, KTM RC16.
La segunda línea estará formada por el italiano Francesco Pecco Bagnaia, Ducati Desmosedici GP26, y los españoles Joan Mir, Honda RC 213 voltios, y Marc Márquez, Ducati Desmosedici GP26. Marc Márquez se tomó la jornada con calma después de la caída del viernes a 192 km/h y de una sesión vespertina en la que fue capaz de marcar el mejor tiempo. Marc buscó su oportunidad a 3 minutos del final de la sesión y con toda la pista limpia por delante, y en el primer parcial ya iba por debajo del récord, pero también lo hacía Fabio Di Giannantonio, en lo que parecía un apretadísimo sprint entre casi todos los pilotos. El defensor del título marcó su mejor tiempo con 2:00.637, pero por detrás de él y sucesivamente le superaron Joan Mir, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio, que acabó adjudicándose la pole. La carrera se disputará mañana en el Circuito de las Américas a partir de las 22:00. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.